A continuación te presentaremos las noticias más resaltantes de la semana. Una de ellas, el presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalquiaga, anunció frente a empresarios y expertos en la materia una nueva ruta hacia la Venezuela industrializada. Sin embargo, denunció que en caso de que no haya un cambio económico en el país, no habrá inversiones que recuperen la producción nacional. De inmediato te presentaremos las noticias más destacadas de la semana. Veamos. Tenemos reportes alarmantes, como tú sabes, Becky Solórzano fue la primera que se registró, luego tenemos tenemos 5 rechazos de órganos de lo que va de semana. Esos 5 rechazos han complicado la salud de las personas. Tenemos más reportes que estamos confirmando. Sabemos de una menor de edad que está complicada por falta de medicamentos. En fin, esto se va a documentar, esto se va a llevar a instancias internacionales. No se puede permitir que se siga violando el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la vida de las personas con condiciones de salud crónica. Hay muertes inminentes. Cuando tú tienes una situación de emergencia humanitaria, es que ya hay muertes inminentes, ya hemos registrado muertes. Todos los días en Caracas se registran, en el interior del país se registran muerte. Entonces, suficiente. Yo creo que ya llegó, la gente necesita medicamentos, hay una ausencia absoluta de medicamentos para personas. ¿Las patologías más complicadas? Todas las patologías, aquí, Parkinson, esclerosis múltiple, mujeres con cáncer de mama, trasplantados, las personas en diálisis, las personas con problemas reumáticas, en fin, son todas las condiciones de salud. Las personas que dependen de medicamentos antihipertensivos, todo, ya todos. Tenemos aproximadamente 4 millones de personas que tienen serias dificultades para acceder a medicamentos. Y esto está generando unas consecuencias irreversibles a la salud de los venezolanos. Estamos hablando de medicamentos de alto costo. Cuando hablamos de medicamentos de alto costo es la farmacia que tenemos aquí en Los Ruices, que tiene que garantizarle a los medicamentos a los pacientes con patologías de cáncer, con patologías de hemofilia, con patologías de medicamentos para rechazo. Ahora, cuando vamos a la farmacia estamos más o menos en un margen del 85%, un poco menos porque están llegando medicamentos dolarizados prácticamente. Se ha permitido pues que se dolarice el precio del medicamento y tú en este momento consigues una sultamicilina en 450.000 bolívares. Ahora no hay acceso al medicamento porque el paciente llega a la puerta de la farmacia y no lo puede comprar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobierno no otorga divisas preferenciales ni otorga divisas DICOM. El presidente Maduro dijo que los medicamentos estaban siendo bloqueados de entrada por parte de Colombia. Él dijo que se estaban trayendo desde la India. ¿Esto es así? Te voy a decir mis declaraciones en ese momento. Yo no pensaba que esto sucediera en Colombia. Si eso fuese así, claro que es criticable. Nadie puede negarle los medicamentos a un país. Evidentemente el ministro de Salud de Colombia dijo que esa situación no era la que se estaba suscitando ni que estaba sucediendo, que se utilizan medicamentos vencidos. Ahora lo que tenemos que saber cómo llegaron esos medicamentos a la administración pública. ¿Por qué? Porque yo debo comprar los medicamentos con suficiente tiempo y nivel de caducidad. Si yo compro los medicamentos próximos a vencer, tenemos que ver que se ganaron una comisión para permitirse que esos medicamentos llegaran al país, porque los medicamentos vencidos no se justifica que sean distribuidos en la parte pública. Legalmente tiene que ser 2 veces por semana con la profilaxis, pero ya hace 2 años que no tenemos profilaxis. Nosotros retiramos el tratamiento por calabozo. Fui ahorita el mes pasado y no hay nada, las neveras totalmente vacías. Pues no me quedó más nada que llorar, porque es impotencia ver mi hijo de 4 años limitarse y no nada más que se puedan morir, sino que de repente se pueden atrofiar, su calidad de vida pueden, pero desmejorar totalmente. Justamente ahí le iba a preguntar, ¿cómo es la vida de su niño día a día al no tomar los medicamentos? Bueno, parece una berenjena, mi hijo todo lleno de hematomas. El jugar en su escuela implica mucho riesgo, estar en la casa, entonces colocarle sus protectores, sus rodilleras, sus coderas, y hasta comprar eso está muy costoso, porque cuestan hasta 300.000 bolívares un juego de protectores. Entonces realmente le exigimos al gobierno de Estado que por favor se pongan la mano en el corazón y piensen en nuestros hijos. ¿Siente impotencia? Claro que sí, rabia, impotencia de ver que porque leen los Twitter. A mi esposo lo bloquearon y todo por simplemente pedirle denuncia, pero no hacen nada, estando en sus manos y no hacen nada. No puede ser posible que sigamos así. Y con mucho sacrificio aquí estamos. ¿Qué enfermedad tiene tu hijo? Hemofilia severa. Es una coagulopatía. Estoy presentando hace unos 4 o 5 días un rechazo agudo del riñón, ¿entiendes? O del órgano injertado. Pues. Eso básicamente genera una angustia total, porque bueno, una angustia el hecho de que después de haber pasado por todo el drama de diálisis y todo el drama del trasplante, complica totalmente la situación al Seguro Social no cumplir con lo exigido o lo manifestado en la Constitución, que dice que se supone el derecho a la salud está garantizado. ¿Cuál es la situación cuando tiene el rechazo? ¿Qué siente? ¿Cómo es su día a día? Bueno, realmente aparte de la parte emocional, que es estresante,
bueno, viene la parte física, los malestares de vómitos, diarrea, fiebre y ese tipo de cosas, en general. ¿Su familia cómo está haciendo con usted? Porque su calidad de vida se disminuye. Indudablemente que mientras no tenga salud, la calidad de vida se va para el piso y eso es algo crítico. Y bueno, imagínate, si lo vive uno, la familia lo vive con igual o peor intensidad. Lamentablemente, el día de hoy tenemos un 80% de quirófanos inactivos. Significa que el 80% no está trabajando y que no tenemos, aparte de lo que son testigos, todas las personas que nos están viendo, que no se consiguen los medicamentos, desde pacientes crónicos, es decir, el hipertenso, el diabético, que no tiene para subsistir día a día, hasta el paciente que debe complementarse con un tratamiento con antibiótico-terapia, o el paciente de cáncer, que hemos visto cómo esas madres desesperadas en protestas en la calle con tratar de buscar una solución a la enfermedad de sus hijos. Para nadie es un secreto esa situación y debemos evitar ya esas improvisaciones en salud. Toda la política sanitaria está descrita, está ya en protocolos internacionales y lamentablemente en nuestro estado hemos visto estos últimos años cómo se ha caído a improvisaciones, a secreto a voces. Lamentablemente ni siquiera se publican los reportes epidemiológicos donde nosotros no sabemos cómo se comportan las enfermedades que deberían prevenirse. No conseguimos ni siquiera las vacunas o traemos medicamentos de la India donde están, por supuesto, mucho que desear, a diferencia de nuestros tiempos anteriores que teníamos los medicamentos alemanes, americanos, que eran probados y tenían una cadena de traslado eficiente. Tenemos que retornar esos planes sociales como fueron Barrio a Barrio, Signo Vital, Con Buenos Ojos, que eran programas hechos en el Zulia por venezolanos, con zulianos y no extranjeros, porque eso hasta le quita esa posibilidad de participar a los médicos zulianos, venezolanos, que se queden en el país, que le demos condiciones especiales a esos muchachos, a esos profesionales, que son codiciados a nivel internacional. Cualquier médico zuliano que llega en cualquier parte del mundo da la cara y puede dar la calidad de la formación de nuestra ilustre universidad. Entonces, esa es lo que queríamos manifestar y le insistimos, invitamos este 10 de diciembre, nuestra única arma es el voto. Ese día nos quitamos el estetoscopio, nos quitamos las inyectadoras, todas estas cosas y usamos la boleta electoral para manifestar a quién queremos que nos gobierne y que vengamos a futuro a darle salud de calidad a todos los zulianos. En el año 1961, nuestro país fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el primer país en erradicar la malaria. Y actualmente, Venezuela vive la peor epidemia de malaria en todo el continente americano en los últimos 75 años. Contabilizándose en el estado Bolívar hasta el 10 de julio de este año, 117.209 casos. Cifra vergonzosa que incluye el deceso de una colega recién graduada y del hijo que llevaba en su vientre al no encontrar los fármacos necesarios para su tratamiento. En el estado Zulia, que tiene más de 4 millones de habitantes, en estos momentos solamente funcionan operativamente 2 resonadores y 4 tomógrafos y todos en el área privada. No hay reactivos en todos los laboratorios públicos y privados, no existen reactivos para hacer los diagnósticos correctos de las diferentes enfermedades. Ni siquiera hay para pH y gas en las unidades de terapia intensiva. Hay un déficit de más de un 60% a nivel nacional de camas en terapia intensiva. No hay antibióticos. Los programas del Instituto Venezolano del Seguro Social de medicamentos de alto costo para enfermedades desde artritis hasta enfermedades mortales, cáncer, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, están completamente abandonados. Nosotros vemos morir a diario a nuestros pacientes ante la desidia y la mirada indiferente de los gobiernos nacionales y regionales. Tomando en consideración que el Estado Bolívar hoy tiene en el orden de 206.246 casos de paludismo, lo cual es una elevadísima cantidad de casos que nos coloca prácticamente en una situación de epidemia en el estado, epidemia de malaria en el estado Bolívar. Y esos casos representan el 81% de todos los casos que se han registrado a nivel nacional. En consideración de eso y tomando en cuenta que el presidente va para el estado Bolívar,
estamos exigiendo, reclamando que se declare en emergencia sanitaria el Estado Bolívar y que a raíz de esa declaratoria de emergencia se le garantice al pueblo del Estado Bolívar la aplicación del tratamiento que corresponde para esta enfermedad y que igualmente se solicite la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que el pasado mes de febrero de este año lanzaron una alerta sanitaria para Venezuela en materia de malaria debido a lo que ya despuntaba a convertirse en una situación epidémica. Adicionalmente, agregado al tema del paludismo, nos encontramos con una situación grave desde el punto de vista de la difteria. Han muerto más de 10 niños por difteria en el Estado Bolívar y eso tiene igualmente que tener un control, un tratamiento y por supuesto una anticipación o mejor dicho prevención por parte del Estado. Definitivamente todo el mundo está planteando ahorita lo del canal humanitario por la falta de medicina y en el caso concreto del Estado Bolívar hay una situación epidémica en materia de paludismo y por supuesto en materia de difteria, que se viene multiplicando y pone en peligro además la seguridad sanitaria de otros estados del país, porque esto se viene multiplicando y expandiéndose para el resto de los estados. Y el llamado que podemos hacer nosotros ahorita a los gremios profesionales, no solo al gremio médico, sino a los gremios en su conjunto, al gremio de ingenieros, al gremio de contadores, al gremio de arquitectos, a todos los gremios, a los trabajadores del país, a todos es a elevar la voz, cerrar filas en el reclamo, no solamente para que aparezcan las medicinas, sino para que sean tratados estas enfermedades que definitivamente fueron abandonadas por parte del gobierno. Hoy día podemos decir que todas las enfermedades de la pobreza regresaron a Venezuela y eso es un indicativo de la ruina en la que se encuentra el país. Enfermedades de la pobreza tales como sarna, sarampión, tuberculosis, paludismo, difteria, que habían sido erradicadas en el pasado y que hoy han vuelto precisamente por la falta de una política sanitaria efectiva y bien comprometida con el país. Si tenemos un gobierno insensible, si tenemos un gobierno que no da respuesta, si tenemos un gobierno que voltea la cara para no ver el problema, que esconde la información, que esconde las estadísticas, nuestro papel es reclamar y para ello, bueno, organizamos a los mismos enfermos para que ellos sean los mejores exponentes en el reclamo y en la exigencia de que el gobierno definitivamente está obligado a atenderlo. No es concebible que siga muriendo gente por paludismo porque sencillamente no recibe el tratamiento. Cualquier acuerdo, cualquier oferta que se plantee en un proceso de negociación y siga vigente esta fraudulenta constituyente, obviamente no genera las garantías y los instrumentos para que esos acuerdos puedan ser cumplidos. Ese es un punto de partida. En segundo lugar, hemos establecido, aquí están claramente enumerados, aspectos vinculados al lugar, a los actores y a la agenda que implicaría una negociación real y que desde luego no están planteados en el falso diálogo que se lleva adelante en República Dominicana. Por lo tanto, no participamos y no aprobamos ni apoyamos ese proceso. Antonio Ledesma es el líder que Venezuela requiere en el exterior, hoy organizando la diáspora. Y ha dejado muy claro que asumiendo un riesgo personal enorme, se liberó para no ser un rehén de la dictadura y para poder llevar la voz de la libertad y organizar toda esa fuerza de la diáspora y conducirla acompañada de la democracia internacional que nos acompaña para derrotar la narcodictadura, como ha sido calificada en el propio Consejo de Seguridad. Somos una coalición ciudadana, somos una coalición ética.
No somos una coalición electoral. Cada uno de nosotros, algunos de partidos, otros de la sociedad civil, podemos tener nuestras preferencias, pero hoy nos unen valores y un propósito, es sacar la narcodictadura del poder, cumplir el mandato del 16 de julio. Y eso solo lo lograremos agrupando, tejiendo, organizando toda la fuerza ciudadana de quienes pensamos distinto. Gracias a Dios. Porque eso es una república liberal y democrática. La pluralidad, el complemento, las trayectorias. Miren aquí, trabajadores, grandes líderes. Y quiero decir aquí con la presencia de Osvaldo Álvarez Paz, cómo valoramos la fuerza en las regiones y en la ética en la política. Grandes intelectuales, grandes gremialistas, grandes sindicalistas, grandes internacionalistas. Por aquí la historia representada en el doctor Aristigueta Granco y la lucha contra la penúltima tiranía que habrá en la historia en Venezuela. Deportistas, músicos, defensores de derechos humanos, esos son quienes estamos aquí hoy. Es toda la expresión de Venezuela unida alrededor de valores. Y primero es lo primero. Y primero hay que sacar a la dictadura del poder para parar la forma monstruosa como se está desangrando Venezuela. Señores, la quincena no alcanza ni para 3 días de comida. Vemos cómo se está vendiendo la comida en cucharadas en Venezuela. Cómo ya los países vecinos están pensando en campos de refugiados. Campos de refugiados. ¿Cuál parte? No entienden. Venezuela no puede esperar más. Es la urgencia ética. Y este horror no se va a parar hasta que las mafias salgan del poder. Y para eso está aquí Soy Venezuela. Para sacar las mafias del poder y reconstruir el país. En estos momentos tengo en mis manos todas las actas que me dan la victoria para hacer el abanderado de la unidad en el municipio Cárdenas. Aquí están todas las actas. Aquí están todas las actas. Y tengo en mi mano un acta que hablan que debe impugnarse, que hubo un problema en esta situación. Debo decirles que en esta mesa estaba representada los 2 candidatos. Tanto el candidato, el doctor Ricardo, tenía sus representantes, como Jesús Zamora también tenía sus representantes. Se presentó una situación que en el libro que llevó la Comisión Electoral faltaban los electores de 10 millones en adelante. Número de cédula. Por números de cédula, de 10 millones en adelante los números de cédula. Esto llevó a que la Comisión de Garantes se presentara en el sitio y allí acordaron revisar y evidentemente faltaban estos electores. ¿Qué acordaron? Acordaron que se revisara a través de un medio digital, que si la persona aparecía inscrita en el CNE y votaba en ese sector, se le reconociera que votara, porque esa incongruencia ni fue culpa del doctor Ricardo ni fue culpa de Jesús Zamora, para que sea claro y preciso lo que se presentó en esa situación. A través de estos medios, a que nuestro amigo Ricardo Hernández reconozca lo que está ya plasmado en estas actas y que, al contrario, lo invito con el mayor de los respetos a que se incorpore a esta campaña, a que nos unamos todos. Así es. Unidad, unidad, unidad. Y que con el mayor de los respetos y cariño invito también a todos los partidos políticos que lo respaldaron, a todos los dirigentes que allí lo acompañaron a él también. Todos son bienvenidos con los brazos abiertos a esta campaña, porque la lucha por nuestro municipio Cárdenas no es de un grupo ni de Jesús Zamora, es de todos los que habitamos, de todos los que formamos parte de las organizaciones políticas y de las cuales yo me siento con la capacidad y con la preparación suficiente para asumir las riendas del municipio. Ya lo hice en una oportunidad y pienso hacerlo nuevamente. No nos equivocamos cuando nosotros decidimos convocar o decidimos aceptar este proceso de primaria, porque lo hemos ganado en buena lid con el voto mayoritario de nuestro pueblo del municipio Cárdenas. Nosotros queremos destacar el trabajo de todo un equipo de las organizaciones políticas que nos han acompañado en este proceso primario y que ahora ratifican ese compromiso con más firmeza, con más decisión para el próximo 10 de diciembre,
cuál es el momento definitivo y donde nosotros tenemos que vencer al verdadero adversario. Queremos felicitar a todos nuestros equipos políticos, nuestros miembros de mesa, nuestros testigos, a todo el equipo de trabajo que ayer movilizaron, a los que defendieron esos votos y más que eso, a los que llevaron el mensaje de unidad a cada uno de nuestros electores. Estamos a la espera del pronunciamiento oficial de la Comisión de Garantes, de la Comisión Técnica de Primarias, nombrada por la Mesa de la Unidad Democrática, para que definitivamente se ratifique el triunfo que nosotros hemos obtenido. De allí que nosotros, de manera muy responsable, le hacemos el llamado a la Comisión Técnica de Primarias, a la Comisión de Garantes, a que velen por todos los extremos que garanticen que el proceso electoral haya sido realizado de buena manera y que no sea afectado por una situación muy particular en una de las mesas de votación. Tenemos nosotros un triunfo que nos da las actas de votación. Estas actas de votación que tenemos en nuestras manos nos dan un triunfo de 183 votos. 183 votos nos dan todas las actas de votación. 183 votos nos dan de diferencia, un triunfo inobjetable, con una pela que le dimos en centros de votación, que con muchísimo respeto se los decimos, son centros de votación muy importantes para nuestro municipio, para nuestro electorado, como lo es Palo Gordo, como es la Plazuela. Hay un punto de discusión que es en una mesa de votación, donde se presentaron irregularidades graves, muy serias, que nosotros, no hablo ya como candidato ni como alcalde, mucho menos, lo hablo como abogado, y que no resiste ningún tipo de análisis ni auditoría, que es una mesa donde de manera irregular se ha presentado una inconsistencia numérica. En el cuaderno de votación aparecen 439 electores y en las boletas, lo que la gente deposita en la urna, en la cajita, aparecen 552 boletas. Quiere decir de que hubo manipulación de la votación, hubo manipulación de esta mesa y aparecen entonces 113 boletas o 113 votos que no representa en definitiva la voluntad del electorado, que es que aquí nosotros tenemos que tomar en consideración de que no se trata de sumar más o sumar o restar, se trata es que se debe garantizar en todo proceso electoral que la voluntad del electorado se respete y es así como nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a permitir de que ese triunfo que nosotros hemos obtenido de manera inobjetable, la comisión o en este caso el otro candidato en contienda pretenda abrogarse un triunfo que no le corresponde y que no se corresponde sobre todo con la voluntad del elector. Bueno, básicamente la pauta era ir a verificar el grado de seguridad de la custodia de la casa de Leopoldo López, luego de el escape, digamos, de Antonio Ledesma. Y nada, bueno, yo llego con el motorizado a 3 edificios de la casa de Leopoldo López. ¿Qué hora era? 11:30 más o menos. Se para él, me bajo y bueno, voy caminando, enfocándome en la casa, en la fachada, tomo 3, 4 fotos y cuando giro a mi derecha lo que veo es a los 3 funcionarios que ahorita te nombré. ¿No había detallado que ellos estaban ahí? No, sí vi las patrullas que estaban en la acera de la casa de Leopoldo, normal, una custodia tienen que estar ahí, pero no vi a los funcionarios que supuse que estaban con las unidades, y no que estaban en el edificio de enfrente, usando la entrada, la fachada del edificio de enfrente, y apenas cuando vine a ver tenía a los tipos literalmente encima. ¿Te abordan y qué es lo primero que te dicen? Que bueno, que dame la cámara, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Quién eres tú? Y bueno, nada, mira, yo soy Juan Peraza, fotógrafo de La Patilla, estoy tomando unas fotos por esto y por esto. Y bueno, nada, para ver las fotos, me quitan la cámara de encima, o sea, ni siquiera es que se las muestro, o sea, me las quitan. Dame tu teléfono, dame la cédula, dame la credencial para ver y tal, radian, habla me pregunta aquel, anotan un montón de cosas y en algún momento llega, vamos a decir que el supervisor, que estaba en una unidad de esta Cherry, andaba patrullando
Y el tipo decide que bueno, hay que llevarme para el helicoide. Te trasladan al helicoide con tu motorizado. No, me montan a mí en la patrulla y el motorizado le indican que tiene que seguir a la patrulla. Este tema no viene desde ahorita. Yo personalmente me di cuenta de ello en las manifestaciones, por lo menos en mayo, que fue la última vez que estuve en una manifestación, porque bueno, recordemos que la guardia me partió un brazo. Ese día yo escuchaba a la guardia dirigirse a nosotros directamente, cosa que nunca había pasado, ordenándonos salirnos de la autopista. Y creo que como se acabaron las manifestaciones, no consiguieron seguir presionando a la prensa para evitar que lo que nosotros reportamos, lo que nosotros decimos, que desde muchas cabezas que trabajan en la prensa es la realidad del país, es una verdad a voces, ahora lo drenan de otra manera, buscan cómo afectar uno por uno. Pero no sé, yo creo que no es la manera y creo que tampoco van a lograr hacer que tanta gente hablando de lo mismo y buscando una manera y una solución, pues bueno, se calle. Nosotros hemos tenido testimonios de sobrevivientes de la masacre, hemos tenido testimonios de los familiares, hemos tenido testimonios de algunos funcionarios que estuvieron presentes ahí en el momento en que ocurrió la masacre, que nos han pasado información detallada. Por eso tenemos suficiente información para afirmar que ocurrió una masacre, que la gran mayoría fueron ejecutados, que hubo privados de libertad que antes de ser ejecutados fueron torturados, que había un funcionario que cargaba una computadora en el cual estaban identificados los que eran los llamados pranes y carros, y la misión era asesinar a cada uno de ellos, por eso hubo ejecuciones selectivas también. Se ejecutó a privado de libertad por el solo hecho de estar muy tatuados. Es decir, ya el tener varios tatuajes en el cuerpo los hacía peligrosos y por eso se asesinó. Se ejecutó a todos los privados de libertad que estaban heridos, absolutamente a todos los heridos se les ejecutó. Por eso decimos, hubo una masacre y tiene que haber responsables, los autores intelectuales y los autores materiales tienen que estar encarcelados y esa es una obligación de quien ocupa en este momento el cargo de Fiscal General de la República. En el informe nosotros identificamos no solamente a la ministra de Asuntos Penitenciarios, al ministro Néstor Reverol, sino también a quienes comandaron la operación, están con nombres y apellidos, y también algunos de los funcionarios de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana, quienes están plenamente identificados. Uno que tiene varias horas de vuelo en materia penitenciaria, como dicen, es primera vez que yo me entero que tratan de tomar un establecimiento carcelario en la noche. Y cuando usted toma un establecimiento carcelario, primero usted ha levantado un estudio sobre cómo tomar el establecimiento penitenciario a las personas que pudieran estar armadas, cómo se le va a someter, cómo por lo menos se va a salvar parte de la población que no está involucrada con grupos dentro de esa población y se agota lo que es la parte mediadora. Y a una vez agotada la parte mediadora, que uno lo que espera es que se cansen más de las personas que están privadas de libertad que los que están afuera buscando de entrar, lamentablemente aquí trataron de apagar un problema, pero echándole gasolina. Y lamentablemente aquí hay una cosa que se presenta siempre en todas las masacres que ha habido en Venezuela en materia carcelaria, llámese Uribana, El Rodeo, Yare, Puente Ayala, Vista Hermosa, o la cárcel de Tocuyito o la cárcel de Tocorón. Aquí tenemos un grupo de familiares que no quieren que esto quede impune. Mientras usted tenga a los familiares, usted tiene a cada momento que recordarle al Estado venezolano que tiene que responder por esta situación. Ahora, además de ello, aquí se han vulnerado ciertos estándares internacionales como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, y donde es un como pacto y también el Comité contra la Tortura, que ellos tienen que responder. Bueno, Virgen Quintanillo y Carlos Muchacho son una pareja que fue detenida el día 31 de julio de este año. Fueron detenidos por funcionarios de la policía de San Francisco en la residencia Esclú Hípico,
el cual no era su jurisdicción. Es la primera violación que podemos dilucidar. Aunado de ello, sin ningún tipo de pruebas, han sido imputados en su momento y privados de libertad y ahora acusados por delitos graves como son terrorismo, asociación para delinquir e incendio. Se pretende instaurar además una presunta flagrancia por un delito que se cometió incluso 5 días antes del día que fueron detenidos y que hay testigos del hecho. Además de ello, no existe ningún tipo de prueba en la investigación que pueda representar una posible condena para estos muchachos, pero aún así continúan privados de libertad. Aunado a ello, uno de los elementos y cosas que queremos recalcar es que la mamá de Carlos, la señora Miriam, aquí presente, fue detenida con ellos y ella liberada. No entendemos por qué ella fue liberada y ellos continúan detenidos, además que han sido juzgados con otros ciudadanos que ni siquiera se encontraban con ellos al momento de la detención. Mi nombre es Amelia Mesa, soy la mamá de Virgen Quintanillo, la suegra de Carlos Muchacho. Estoy aquí por la situación que ya aquí Laura ya les comentó, pero como madre quiero pedirle a todas esas personas que saben del caso y que conocen a Carlos Muchacho y a Virgen, saben quiénes son ellos. Les quiero pedir a las autoridades que nos ayuden, que me ayuden a buscar la realidad de lo que está pasando, que nuestros hijos no son ningunos delincuentes, nuestros hijos jamás van a llegar a hacer las cosas que lo están culpando. Señalé la situación de las 80 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional, las 70 agresiones personales que han recibido los diputados, el hecho mismo del cambio del sistema penal que anuncia el gobierno constituyente para eliminar principios como la irretroactividad de la ley y los beneficios que acarrea una situación penal que es de carácter individual, cambiar ese sistema. Al mismo tiempo, planteé allí toda la situación que estamos haciendo cuando se aprobaron 11 leyes, una de las cuales de carácter humanitario, como fue la ley que declaró la emergencia de salud en Venezuela, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. De manera tal de que esto es un hecho concreto, esto es un paso concreto. Estoy seguro que una vez que elaboren el informe, ahora en el mes de diciembre, eso será llevado a nivel de la Corte Penal Internacional para que allí se evalúe la situación de Venezuela. Es que ese es un problema mundial. Mira, Colombia, la OEA, todos los países han ofertado, han hecho ofertas, propuestas en materia de crisis humanitaria. México, Colombia, Brasil. El problema ha sido que el gobierno no acepta la palabra crisis humanitaria y entonces se está llevando por delante al pueblo venezolano que ahorita no encuentra medicina, en donde tenemos un 80% de niños menores de 5 años que están padeciendo cualquier nivel de desnutrición en Venezuela, donde tenemos una pobreza que pasa del 80%, 50% de pobreza crítica y un 30% de pobreza crónica. El panorama que está ocurriendo actualmente en Ciudad Guayana es espeluznante, desde todo punto de vista, pero bueno, en este momento estamos hablando de la nutrición en los lactantes menores y mayores, y también está ocurriendo este fenómeno de desnutrición en los preescolares y escolares. Pero más importante, o sea, que es más grueso, es lo que nosotros vemos en nuestros lactantes menores, sobre todo en recién nacidos y en bebecitos de 1, 2, 3 y 4 y 6 meses. Nos llega diariamente en mi consultorio de 6 a 8 casos de pacientes desnutridos. Por cualquier razón las madres no pueden amamantar o no están alimentándose adecuadamente, y esto disminuye el aporte calórico que debe recibir un lactante que está prácticamente supeditado a la leche materna, pues debiera recibir exclusivamente leche materna en los menores de 6 meses. Sin embargo, cuando la mamá quieren complementar la alimentación porque no pueden o no producen suficiente leche sus mamas, se encuentran con
con la triste realidad que una 450 gramos de fórmula infantil está por encima de los 300.000 bolívares. Las bases en las cuales actualmente se está cimentando el futuro del país son bases bastante débiles. Es preocupante lo que está ocurriendo, sobre todo en la nutrición de los niños del país. Esta irresponsabilidad del gobierno nacional de no querer dar una respuesta efectiva ante una situación tan crítica como es la alimentación de nuestros niños, van a generar una nueva generación, valga la redundancia, de venezolanos que no tendrán la capacidad neurológica para producir el progreso que necesita el país como debe ser, como debe tener un país que va en vías de desarrollo. Las cifras que hemos expuesto a nivel nacional y a nivel internacional son cifras actuales y queremos decirles que estas cifras las actualizamos cada lunes porque cada semana aumenta la crisis. Lo vamos a poner en esta pantalla para que todos los medios de comunicación puedan seguir estas cifras y yo les voy a ir explicando paso a paso. Este es el diagnóstico real que vive Venezuela el día de hoy. Este mismo diagnóstico se ha presentado en entes internacionales. Pobreza e inflación. La inflación anual acumulada es del 825,7%. Es la más alta del mundo, fuente Asamblea Nacional. Alimentación. 4.5 millones de personas comen una vez al día. El 80% de los 30 millones de habitantes, que son 24 millones de venezolanos, solo comen hoy en Venezuela 2 veces al día. Ahí vemos en la lámina los estándares mundiales. Entre el 0.5% y el 10% es estado de alarma. Y entre el 10% y el 15% es estado de crisis. Por eso utilizamos la palabra crisis humanitaria. Y ya muchas ONG nos han pedido que llamemos no solo crisis, sino emergencia. La palabra emergencia. Repito, eso es algo que no está solo en nuestras manos. Nosotros podemos traer ayuda y entregar ayuda a diferentes ambulatorios, pero no es suficiente. Esta ayuda tiene que llegar a todos los rincones del país. Esta ayuda tiene que llegar a todos los ambulatorios, a todos los hospitales, a todas las clínicas. Y para eso necesitamos que el gobierno nacional autorice la entrada de estas ayudas que se pueden dar a nivel internacional. Empezando por Colombia y Brasil, que son nuestras fronteras. Que en derechos humanos no existen fronteras. Estos países están preocupados por nosotros. Producto de las jornadas sociales que venimos desarrollando en todo el Estado, de la atención prioritaria que tiene la salud del Táchira y producto de una inspección que realizamos hace 15 días en el Hospital Central de San Cristóbal, donde determinamos las necesidades, las carencias y hemos venido de manera progresiva trayendo insumos, los que están al alcance del presupuesto deficitario con el cual recibía el gobierno regional. Nada ha detenido ni detendrá la posibilidad que nosotros nos aboquemos a resolver la crisis de salud en el Estado. En días pasados, después de realizada la inspección, hemos brindado ya la reparación de la unidad de psiquiatría del Hospital Central, que había generado daños lamentables y que a razón de varias peticiones del personal de enfermería nunca se había abordado la solución de infraestructura en el área de psiquiatría. Ya hoy el área de psiquiatría cuenta con la condición óptima en materia estructural gracias a que el gobierno regional ha puesto atención sobre el requerimiento realizado por el personal de enfermería. Pero el grueso de atención, la mayor atención que tiene el Estado en materia de salud recae sobre el Hospital Central de San Cristóbal. Y es en ese orden que estamos brindando la mayor atención porque es aquí donde llega la mayor crisis en materia de salud, de emergencia y es donde tenemos la mayor crisis en materia de asistencia inmediata. La salud ambulatoria, inmediatamente tengamos medianamente abastecido el hospital, empezaremos a atenderla en el ámbito municipal. Hemos recibido
un crédito de inversión inmediata, el cual estamos a la espera que se nos apruebe en un punto de cuenta destinar más del 60% de ese crédito de inversión inmediata para poder comprar insumos, para poder comprar reactivos, poder habilitar las 20 ambulancias, las cuales están todas inoperativas. No tenemos servicio de ambulancia y a razón de este crédito adicional pensamos invertir en insumos médicos, en reactivos y en activar las ambulancias que hoy están todas paralizadas y no le están brindando la garantía de la integridad a la salud y a la vida de los tachirenses que de manera diaria y permanente ameritan el servicio de ambulancia. Ya yo sé cómo se come en la cárcel y sé que me están buscando y alerto a los compañeros por si algo me pasa, porque la lucha que estamos dando es la lucha de los blancos, de los amarillos, de los azules, de los anaranjados, que en definitiva es la lucha de los que nos colocaron aquí a los 112 diputados, un pueblo que exige lo que hizo Antonio Ledesma en estos días, lograr lo que algunos no han logrado, porque han tenido mala suerte, no porque lo hagan de corazón, porque sé que lo hacen con corazón de patria, pero por lo menos logró burlar 29 alcabalas, llegó a Colombia y hoy está siendo recibido en el Congreso de España. Fue recibido con aplausos y estaba el presidente de España también. Bueno, presidente, el día de hoy pedía el punto de información no solamente para discutir a la Cámara, sino que hoy los venezolanos vemos una acción más. Nuevamente el gobierno vuelve a equivocarse y lo que va a traer como consecuencia es justamente más hambre para los venezolanos. Hace a escasas horas el ciudadano William Contreras, quien se ha convertido para los venezolanos en el responsable de la escasez, de que hoy estemos llegando a más del 80% en la escasez de productos de alimentación de primera necesidad para los venezolanos, anunciaba nuevamente la regulación de algunos precios, sin entender que no es la regulación la que nos sacará de la crisis que vivimos, sino por el contrario es la producción nacional. Pero es que quizás ellos sí entienden que atacando la producción nacional es que se abren las puertas para las exportaciones y para los negocios que tienen hoy en la exportación. Hoy, por ejemplo, anunciaban precios como que el arroz blanco de mesa tipo A estaría regulado en 15.560 bolívares, lo cual en la calle no es real, ni se consigue. Pero además nos decían que el maíz húmedo, el maíz blanco, materia prima de nuestra arepa, estaría siendo regulado en 2.100 bolívares el precio del kilo, sin tomar en cuenta las inflaciones, lo que conlleva a que cada vez produzcamos mucho menos maíz, que tendremos mucha menos harina de maíz precocida para la solución de los venezolanos cuando estamos en diciembre. Y aquí es necesario que nosotros podamos entrar a un año, por lo menos, con las opciones reales de poder conseguir alimentos en la calle. No le interesa hablar sobre la situación humanitaria. Bueno, entonces no puede ir el diálogo, porque la situación humanitaria debe estar por encima de cualquier situación. Entonces tú no puedes ir a un diálogo sin que se trate el tema frontal que está afectando a los venezolanos, que es el tema de la salud y la alimentación. Entonces nosotros, y con otros colegas que intervinieron ahí también, dejaron muy claro la situación. Si no está el tema humanitario como prioridad, sin contar con los lapsos de una mesa de diálogo, no puede ir el diálogo, porque le están dando la espalda a la gente que está sufriendo. Aquí no se puede esperar un día más. Aquí la gente está muriendo todos los días por falta de medicamentos e insumos, ¿entiendes? Y aquí lo que se debe activar es una ayuda internacional con los mecanismos de cooperación internacional. Si aquí el tema humanitario no va en la mesa como prioridad, antes de empezar cualquier diálogo, no puede haber diálogo, porque la vida de las personas está en riesgo. Todos los días están muriendo niños por falta de medicamentos, por falta de alimentos, en fin. Entonces, bueno, estamos en una situación compleja. Ojalá que los diputados tomen esto, las recomendaciones de hoy, no solamente la mía, sino los médicos y los profesionales que estaban ahí presentes, que la tomen en serio. Casi todos han planteado que si no hay el tema humanitario por delante de la mesa del diálogo, no puede haber diálogo en el país. Es demasiado grave la situación que atraviesan nuestros niños venezolanos en los hospitales públicos, en especial en el JM de Los Ríos. Y estamos solicitando la participación de las organizaciones que hacemos vida con los pacientes, que los acompañamos, que los asistimos, que podamos exigir y alzar la voz en representación de ellos, porque realmente lo que ellos viven no es fácil. Estamos viviendo una situación realmente grave,
los niños no están recibiendo los inmunosupresores, en el caso de los trasplantados, no están recibiendo los analgésicos, los antibióticos que requieren. Entonces la situación es realmente grave. Nosotros hoy estamos acá, siempre hemos estado. Hoy vamos, después de un estudio socioeconómico que se hizo en cada uno de los casos de ustedes, hoy vamos a proceder a darle un apoyo en cada uno de los problemas que ustedes tengan. Aquí hay distintos tipos de ayuda. Tenemos médicas, bueno, imagínense, los hospitales colapsados. Hace unos meses, un mes atrás, un poco más, le entregaron, por ejemplo, la Gobernación de Miranda, los hospitales de Miranda. Bueno, están en peor estado de que nunca habían estado. Se lo habían quitado la gobernación, se lo dieron por política y ahora están peor que nunca. Aquí es ayudas para familias que tienen problemas médicos, pero también personas que se les murió sus familiares y no tenían ni con qué enterrarlo. Aquí hasta para morirse es una tragedia. En sus casas no les están dando comida, o muy poca. Es una crisis casi de emergencia nacional y por eso nosotros, ante esa crisis, nosotros tenemos que darle respuesta donde estemos. Y se los digo con el corazón en la mano, no tenemos que estar en un cargo para ayudar a la gente. Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, los puntos de venta se han hecho muy escasos, no solamente por la falta de repuesto, sino porque no hay las formas de repararlo, recordando que los equipos y sus repuestos son importados. Tanto la banca privada como la banca pública no tiene en sus inventarios y alegan que no tienen la posibilidad de importar estos productos. A la vez que la falta de efectivo, como tú lo dices, eso es cierto, es una realidad que el país vive. Ni los bancos ni los comercios escapa de sus manos. Por lo tanto, se ha convertido el punto de venta como el corazón del negocio. Y pues esto ha tendido a que muchos comercios dejen de prestar algún servicio o un bien porque no tienen acceso ni a los puntos, y se suma otra problemática que es el colapso en los servicios telefónicos de CanTV. Fíjate que en las horas pico colapsan los puntos, y no solamente colapsan los puntos por el equipo propiamente, sino porque el servicio de CanTV es muy lento. Pero además, entonces ahí tenemos un problema de mantenimiento. No le hacen mantenimiento a las líneas, no hay nuevas inversiones en las líneas, en el personal. Ha colapsado porque mientras más demanda, más, digamos, servicio debe haber, más personal y más infraestructura dando respuesta a la situación, y eso no lo estamos viendo ni en el país y creo que en nuestra región. Pero fíjate entonces que esto pasa en las grandes ciudades, pero ¿qué pasa con los municipios o las ciudades que están aledañas a los centros de mayor población y de mayor comercio? En el caso de Bolívar, por ejemplo, hacia el sur, Upata, el Callao, el Manteco, Guasipati, Tumeremo, Santa Elena, se están manejando en efectivo, porque allá primero no hay muy poca banca, tanto privada como pública, no hay puntos de venta y tampoco el servicio telefónico funciona. Es decir, que no han invertido en ninguno de los renglones, ni tanto en la banca ni tanto en el servicio telefónico. Por lo tanto, el colapso es mucho mayor a cada vez que el efectivo se hace insuficiente debido pues al aumento de los precios. La inflación se viene comiendo el dinero de la gente y no le alcanza. Entonces no hay ninguna posibilidad que podamos nosotros tener nuevas inversiones en esos sectores, pero además no hay posibilidad que los propios negocios que estén funcionando tengan la posibilidad de mantenerse abiertos. La actividad de hoy consiste en hacer pública un conjunto de propuestas de políticas públicas que Conindustria ha elaborado junto con una cantidad importante de especialistas para que el país tenga una visión de la potencialidad que podría tener si se cambia el modelo económico a un modelo de libre mercado y de libre empresa. Por supuesto que la instrumentación de un plan de políticas como el que nosotros estamos proponiendo
no luce viable dentro del marco ideológico del gobierno del presidente Maduro, el cual ha recibido todo tipo de propuestas por parte del sector privado de cambios que hay que dar. Pero en la medida que comenzásemos a tener un país distinto, con un modelo económico distinto, ese país inmediatamente requiere una reconstrucción de la economía y requiere un relanzamiento de la industria como para poder comenzar a generar los bienes y los puestos de trabajo que el país requiere, que la sociedad requiere. Fíjate que aquí hay una cantidad importante de personas con enorme experiencia. Ahí tú ves el panel este que tuvimos de exministros, en los cuales hay una experiencia recogido, un aprendizaje recogido muy extenso. Y yo creo que una sociedad tendría que ser muy miope, como para no tomar esa experiencia acumulada, muy especialmente en vista de la extraordinaria crisis, la crisis sin precedentes por la cual estamos pasando, la destrucción sin precedentes por la cual estamos pasando. No tomar esa experiencia y convertirla en políticas públicas para poder ir saliendo del foso de empobrecimiento que estamos viviendo. Esta política económica, o la política económica instrumentada por el gobierno del presidente Maduro, ha destruido industria, y en el curso de destruir industria ha destruido puestos de trabajo, ha destruido balanza comercial y ha destruido sociedad, ¿no? Esa destrucción no va a continuar hasta que no se cambie la política económica, hasta que no se cambie el modelo de país en el cual estamos viviendo. En nombre de los comerciantes, el mayor incentivo que necesitamos los comerciantes son los servicios públicos, puesto que es la plataforma para nosotros desarrollarnos y hacer nuestro trabajo como tiene que ser. Para nadie es un secreto la situación de los servicios públicos, cómo se encuentran en estos momentos, pero necesitamos evaluar los servicios públicos. Los servicios públicos se evalúan primero reconociéndonos democráticamente que existe un problema, y en segundo lugar, ¿qué puede hacer el gobierno que está de turno con los comerciantes? Asumir responsabilidades conjuntas. Y en tercer lugar, ir a lo específico. Vamos a erradicar el problema de la basura, vamos a erradicar el problema de la inseguridad, vamos a erradicar el problema de la oscuridad que existe, la poda de árboles, el embellecimiento de la ciudad y sobre todo el emprendimiento en los seres humanos. En nombre de todos los comerciantes deseamos rotundamente tener un candidato, tener un alcalde que realmente concatene con el sector comercial, que es lo que desarrolla un país. La pequeña y mediana empresa es lo que desarrolla un país en un 80%. De tal manera que estamos prestos y dispuestos a trabajar con el alcalde que esté de turno allá. Y deseamos rotundamente, deseamos enérgicamente que el alcalde esté en sincronía con el nuevo sector, o todo el sector empresarial y todo el sector comercial. Sí, hoy queremos denunciar una vez más el hecho de que el gobierno todavía no termina de asumir la responsabilidad en lo que a combustible se refiere. Los 29 municipios del Táchira están sin combustible. Tenemos todo el Táchira sin combustible, los vehículos están paralizados, el sector transporte está en total paralización debido a que no hay combustible en el Táchira. En los municipios de frontera, por mencionar el municipio Junín Rubio, tiene desde el martes pasado que no llega una gandola de combustible. Pero sí vemos en las noticias cómo es que aparece supuestamente una gran cantidad de combustible retenido por contrabando. ¿A dónde están las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana? ¿Dónde están los señores de la SODI? ¿Dónde están los señores de la REDI? ¿Dónde está el señor ministro Vladimir Padrino López, que es su responsabilidad como ministro de la Defensa, como jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Quiénes los que operan y los que prestan seguridad en la frontera? Los que deben prohibir y combatir el contrabando de extracción de combustible en la frontera. Y vemos cómo irresponsablemente no terminan de hacer lo mínimo posible en solucionar el problema de los tachirenses. Ahora estamos viendo también, ayer revisamos en la Asamblea Nacional que se extendió, la problemática del Táchira se extendió a otros estados del país. Tenemos el Amazonas, tenemos otros estados donde ya no se encuentra combustible. Es grave la situación que estamos viendo los tachirenses. Nosotros le hacemos un llamado a los corruptos que hoy están gerenciando PDVSA, porque es una cuerda de corruptos y bandidos. Por eso salió presos que entre ese grupito
de Sabañones se están metiendo presos, se están robando todo el dinero a los venezolanos, no están produciendo gasolina y no tienen dinero ni para comprar gasolina, que es gasolina importada la que estamos consumiendo los venezolanos, la poca que estamos consumiendo. Estaciones de servicio alternativa, las estaciones de servicio especiales, que con un costo súper elevado del combustible y que supuestamente ese dinero iba a ser invertido en salud, en vialidad, en educación. En el Táchira no es invertido en eso, porque primero ahí empezó el negocio en esa estación de servicio, porque el dinero se lo roba la cúpula del presunto. No da respuesta, no entrega informe de qué se está haciendo con ese dinero. Segundo, igual las colas permanecen, porque eso fue para un negocio, porque mientras que una estación de servicio del combustible a precio normal le llega una gandola a la semana, en las estaciones de servicio de alternativas especiales le llegan 6 y hasta 8 gandolas diarias. ¿Y para dónde sale ese combustible? Aparte que lo pagan re caro, eso ganan por punta y cola. Esto, porque es que los señores del gobierno son los propios bandidos, los propios forajidos, los propios corruptos, ladrones y malandros, atracadores. Aquí hay un vacío de poder. Un vacío de poder que ustedes como concejales metropolitanos tienen que aclararle a la masa trabajadora esta situación por la cual nos encontramos todos los trabajadores. Hay un vacío de poder. Cuando me refiero a un vacío de poder, se trata de que el alcalde metropolitano se fue del país, dejó de ejercer su cargo y ustedes como legisladores ante el Cabildo Metropolitano tienen que darle respuesta a los trabajadores en una crisis en la cual nos encontramos. Nos encontramos todos los 4.000 trabajadores que hacemos vida en esta institución. Y para aprovechando la situación, quiero hacerle un llamado también al presidente Nicolás Maduro Moro, presidente obrerista. Presidente, aquí están todos los trabajadores de la alcaldía metropolitana padeciendo esta situación, que no sabemos hasta la fecha cuándo vamos a cobrar nuestras utilidades para así poder cubrir nuestras necesidades, bien sea de la canasta básica y poder cubrir, comprarle por lo menos un juguete o cubrir las necesidades por cual nos corresponde en nuestra familia. Por eso les invitamos a ustedes hoy para proclamar. Ustedes ya sabían muchos de estos datos porque ustedes tienen su gente y todos participaron de una manera muy cívica, ordenada, tranquila, con los lunares que tiene todo el sol, con toda su luz y con toda su potencia, tiene sus manchas, lógicamente, pero fueron subsanadas por el camino, bregamos, nos emocionamos, nos motivamos muchísimo, pero al final, repito, somos del mismo bando. A entregar, la doctora Judith, le ruego, haga entrega del municipio Andrés Bello, declara como candidato ganador al ciudadano Leonel David Segarra Chacón. Del municipio Ayacucho, procede declarar como candidato ganador al ciudadano Johnny Liscano Quintero. Entrega a la doctora Emilce Zambrano. Cada quien tiene un enfoque distinto, lo ve, pero al final todos llegamos a la misma conclusión, que es que necesitamos salir del problema de la coyuntura. Hoy el gobierno metió a los 30 millones de venezolanos en la peor crisis de nuestra historia. Hoy los venezolanos estamos padeciendo, no conseguimos alimentos, no conseguimos medicina y a eso debemos atender y como políticos estamos llamados a atender esa situación, pero que necesitamos resolver esa coyuntura a mediano y largo plazo es que haya elecciones limpias y transparentes en Venezuela, ¿no? Justamente califican este proceso como precipitado los académicos. ¿Cómo evaluar esa calificación que le han dado ellos? Y proponen previos un armisticio en vez de la negociación. Claro, ahora también se le dio respuesta cuando hablaron de ese tema, donde recordemos a los venezolanos que todo este proceso se ha ido modificando porque la unidad ha sido clara y firme que no va a ir a ningún proceso, a ninguna mesa de negociación, si no están los países garantes de este proceso. Los venezolanos hemos logrado que la comunidad internacional no vea distinto. Los venezolanos logramos que la comunidad internacional vea lo que está pasando en Venezuela y por eso está hoy atendiendo lo que ocurre en el país. Hoy hemos sido firmes de que no vamos a ese proceso si no está la comunidad internacional, si no están los países garantes, que ha sido un proceso que se ha ido preparando, la delegación de la unidad se ha ido preparando para esta
para esta negociación en términos de metodología, en términos de cómo llevar las conversaciones, cuáles son los puntos, y que repetimos, la unidad tiene una agenda clara. Allá el gobierno con su agenda que quiere desconocer lo que está ocurriendo en Venezuela. La unidad quiere que los venezolanos vivamos mejor, que vivamos bien, que se resuelva el problema coyuntural hoy de medicinas y alimentos, pero que a mediano o largo plazo sabemos que debe ser el cambio de modelo, el cambio de sistema, y que ese cambio debe hacerse a través de elecciones libres y transparentes. Las academias estábamos de acuerdo en que ir a un proceso de negociación precisa de dos condiciones previas, sine qua non, que son: la primera es el desmontaje de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, y la segunda es, o la primera en este caso, por su urgencia, el abrir un canal humanitario para contrarrestar la gravísima situación que está viviendo el venezolano en cuanto a falta de medicamentos y falta de alimento. Y es opinión concertada entre las academias que esas son dos condiciones que deben prevalecer antes de ir a ninguna conversación, negociación, como quieran llamarla. Otro de los temas es que, por ejemplo, nosotros no debemos ir a negociaciones en territorios que precisamente están sesgados hacia una de las dos partes. Toda negociación debe ser en un territorio neutral, y ya nosotros pues hemos incurrido varias veces en este error. Primero fue en el año 2015 en Miraflores, un terreno evidentemente nada neutral, y ahora es en la República Dominicana, donde todos sabemos que bueno, hay digamos una cierta inclinación del presidente de ese país hacia el régimen, de manera de que habría que buscar una tercera sede que realmente represente esa neutralidad que todos debemos exigir a la hora de unas negociaciones. Luce incomprensible e indignante que mientras el mundo entero y los venezolanos reconocen al alcalde metropolitano de Caracas, después de más de 1000 días de haber sido legalmente encargada para suplir su ausencia temporal, como algo sin sentido, logran entonces nombrar la ausencia absoluta, y por supuesto en eso se termina la temporalidad de mi ejercicio como alcaldesa encargada. A los políticos les quiero decir que nadie es dueño de la verdad. No se envilezcan de poder y entiendan que la auténtica razón de la unidad no es consolidar parcelas particulares, sino es avanzar en la restitución de la República para lograr con ella el beneficio de todos los venezolanos. A los ciudadanos, especialmente a los caraqueños, que tuve el honor de representar, un mensaje de muchísima fuerza y mucha firmeza. La lucha está en cada uno de nosotros. Así que, en nombre del equipo que me acompaña, un mensaje de muchísima fuerza, de muchísima firmeza, y que sepan que seguiremos dando la cara por la ciudad de Caracas. Con Soy Venezuela, desde aquí invito a los partidos políticos a unirse a esta lucha, y como una venezolana y una caraqueña más, me verán en las calles y en cualquier lugar donde tenga que defender los deberes y derechos de todos los venezolanos. Todo esto inició con la injusta detención y persecución por parte del gobierno nacional a nuestro único alcalde electo hoy en día en la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma, en el año 2015. Nosotros desde ese mismo momento hemos estado trabajando en conjunto con todos y cada uno de los funcionarios del área metropolitana de Caracas. Desde la injusta detención de nuestro alcalde metropolitano, nosotros hemos trabajado en favor de la alcaldía, en favor de sus trabajadores, en favor de los ciudadanos del área metropolitana de Caracas. Desde ese mismo momento, el artículo 87
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal obligaba a este cabildo a declarar la ausencia temporal. En aquel momento declaramos la ausencia temporal de nuestro alcalde metropolitano, que fue injustamente detenido, y en construcción con el Ejecutivo, en construcción con el propio alcalde metropolitano, decidió este cabildo, cuyo artículo 87 lo obligaba a designar a un alcalde metropolitano, decidimos designar como alcaldesa metropolitana encargada a la licenciada Helen Fernández. Sí, buenas tardes. Ali Mansur, presidente del Cabildo Metropolitano y alcalde encargado del área metropolitana de Caracas. Quiero arrancar estas palabras expresando lo que Edinson Ferrer dijo en su intervención. El cumplimiento de la ley no puede ser una opción, es una obligación. En tanto y cuanto, desde el día viernes que se presentó la situación de hecho del ciudadano alcalde y amigo Antonio Ledesma, este cabildo metropolitano se declaró en sesión permanente a los efectos de realizar todas las consultas y los análisis necesarios para tener una opinión de los mejores expertos del país, magistrados, asesores, profesores universitarios, en cuanto a la situación del alcalde Antonio Ledesma. Lo que trae como consecuencia, derivado de ello, tipificado en el ordenamiento jurídico, en el artículo, específicamente en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que asume el presidente del Cabildo la encargaduría de la alcaldía. El tema que ha sido continuamente expresado ha sido que lo más importante, aparte de las habilidades duras, son las habilidades blandas del venezolano, su motor interno, su motivación, su actitud, su personalidad, su resiliencia, su flexibilidad, su creatividad. Dios es tan sabio que le ha dado esta crisis a venezolanos, porque quizás se le hubiera dado a otras nacionalidades y no hubieran sabido qué hacer con ella. Venezuela cuenta con muchas riquezas, pero sobre todo el talento humano. Muchos han ido, muchos se están yendo, pero muchos quedan. Además quedan resilientes, curtidos en 1000 batallas. Venezuela se ha convertido en una fábrica de supergerentes para el mundo entero. Y así es, los que salen, muchos se están comiendo el mundo. Benancham no prevé nada, es imposible pronosticar. Lo que hace Benancham es plantear escenarios, muchos escenarios. Y básicamente las empresas, en base a esos escenarios como plataforma, generan, como digamos, libros de jugadas. Porque lo que desde luego requiere la economía venezolana es una capacidad de reacción inmediata a cualquier situación que se presente. Estamos limitados porque no podemos movilizar nuestros ganados hacia el estado Táchira. El estado Táchira, el 80% es de vocación productora tanto de carne y de leche, y vemos cómo no podemos traer los mautes que vienen del llano para la ceba y animales de leche que vienen también de reemplazo de lo que son los descartes. Es un problema sumamente grave que estamos denunciando. Tenemos que flexibilizar, el gobierno central debe flexibilizar estas resoluciones, al igual que el gobernador del estado Barinas no puede cerrarle las puertas al estado Táchira porque geográficamente todos los ganados que vienen desde Barinas al estado Táchira a engordarse, al igual que las vacas de leche, están esperando por sus reemplazos. Las limitaciones para los estados fronterizos, no solamente del estado Táchira, también el estado Apure y el estado Zulia, pero yo quiero hacer hincapié en que estos estados fronterizos son los principales productores de carne y de leche del país y nosotros necesitamos en época del verano que los ganados se movilicen hacia el pie de monte. Los mautes que se producen en el llano vienen a engordarse en estos estados. Igual manera, las vacas o las novillas que se producen en el llano para leche y para cría vienen en su época de reproducción hacia estos estados. Se va a agudizar mucho más si no se flexibiliza estas resoluciones donde no se pueden guiar ganados desde otros estados hacia los municipios fronterizos del estado Zulia, del estado Táchira y del estado Apure. Mientras usted se come un cable, mientras los venezolanos se mueren de hambre. Al presidente Toledo, expresidente de Perú, para que tengamos magnitud de la cifra, porque la cifra ni se entiende, es la verdad.
lo denunciaron y lo sentenciaron por $2 millones. Escúchese bien. $2 millones, que no era del fisco peruano, era de Odebrecht, por soborno. Escúchese bien, 2 millones. Aquí en 11 casos hay $25.000 millones. 1.000 o 2.000 veces más la cifra de dinero venezolano, por cierto. Ahí no estamos metiendo los $98 millones, por ejemplo, que dijo el presidente de Odebrecht haber entregado al pueblo de Venezuela. Nos tiene que molestar profundamente como venezolanos que hoy nos muramos de hambre, ¿vale? Que hemos perdido hasta las tradiciones. Porque de nuevo, ¿quién va a estrenar este año en Navidad? ¿Quién va a visitar a la familia, chicos? Cuando ni siquiera están hoy en el país la mayoría. O lamentablemente se los llevó Lampa por la inseguridad. Y que sea entonces el régimen que explique cómo es que hay 1.400% de inflación en Venezuela. Cómo es que con $34.000 millones por año en petróleo hoy mueren de hambre. Cómo es que la crisis se fue de las manos. Cómo es que no encontramos medicamentos. Que sean ellos entonces los que expliquen a raíz de la denuncia, a raíz de la Contraloría Ciudadana, cada uno de estos espacios. Debemos hacer de esto un tema público. Debemos hacer de la corrupción el cáncer que corroe a toda la sociedad, pero más la impunidad. Y como no contamos, insisto, con el sistema de justicia, contamos seguro con todos los venezolanos, que ya empezaron a llegar las denuncias, por cierto. Tarek William Saab está haciendo alarde de que está luchando en contra de la corrupción. Tarek William Saab anda haciendo alarde que, bueno, que luego de 18 años se dieron cuenta que había un pequeño, pero no son un pequeño problema. Otra vez pongamos en perspectiva las cifras. Creo que es importante, porque a veces uno dice 5.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones, entonces es un número como frío, como muerto. No, señor. O sea, de nuevo, a un presidente latinoamericano lo metieron preso por $2 millones. $2 millones. Aquí hay 25.000 millones. Responsabilidad política de Argenis Chávez, responsabilidad política de Rafael Ramírez, el año pasado por $12.000 millones en la Asamblea Nacional. Bueno, si Tarek William quiere, y a lo mejor por eso el famoso tuit de Rafael Ramírez, bueno, que eso era un problema, me imagino que entre ellos, o que están purgando entre ellos PDVSA y metieron presos a los que estaban con uno y no con los que están con otro. Si quieren investigar, bueno, ahí hay bastante material. Métase en la página, Tarek. Métete en la página y ahí tiene información de dónde están, quiénes fueron los responsables de cada una de las obras inconclusas de Odebrecht, cuántos fueron los créditos adicionales, quién firmó cada una de las obras. Nicolás Maduro firmó el contrato binacional. Brasil, Venezuela. Bueno, ahí tienes un indicio, pues, para que no se te haga muy complicada la investigación. Lamentablemente tú usurpas funciones y no estás haciendo justicia. Llegamos aquí, algunos nos hemos detenido, después de que estamos aquí sin desayunar, perdiendo el día de trabajo, nos hemos acercado a la estación de servicio y ante nuestros ojos, en forma sinvergüenza y descarada, estas personas de la estación de servicio Los Agustinos hicieron una doble cola, como ya parece ser costumbre en Venezuela, el caos, la anarquía y el abismo que estamos viviendo. Esto es un país de decepción y de paso nos encontramos aquí con varios del funcionariato público. Había funcionarios de la Policía Nacional, de la Guardia, no sabemos en qué estaban. Cuando se les reclamó de buena manera, toda esta ciudadanía que me acompaña en este momento está en la misma circunstancia que estoy yo, con discapacitados. Aquí tenemos discapacitados con carné en mano. Pero bueno, simple y llanamente, como no hay dinero para los bomberos, o sea que 1 litro de gasolina debe estar costando aquí en Venezuela, en el Táchira especialmente, donde hemos sufrido la peor situación de toda Venezuela, y lo digo con total propiedad. Estamos viendo que por 1 litro de gasolina están pagando hasta 50.000 bolívares. Estamos aquí porque existen venezolanos que están muriendo de hambre en Venezuela. Y contra esta circunstancia también existe quienes hemos decidido hacer todo lo que sea necesario para poder sacar al país de la grave crisis en la que nosotros nos encontramos. Miren, estas cifras lo que nos quieren decir es que el 2018 no solamente va a ser más difícil que 2017, sino que tristemente, con total responsabilidad, tenemos que decir que no hay en Venezuela, no existe, lamentablemente, solución posible al corto plazo ni al mediano plazo, que es que destruyeron nuestra producción nacional. Que lamentablemente hoy, como productor, como diputado, como joven en este país que se quedó en Venezuela, que siguió apostando a Venezuela, como lo hacía ayer el diputado José Manuel Olivares, yo tengo con total responsabilidad que decirles a ustedes que gracias a este gobierno nosotros no vamos a poder levantar nuestra producción nacional y solucionar la grave crisis que tenemos los venezolanos para 2018. Mi nombre es Juan Pacheco, soy de representación sindical de esta planta, estamos aquí con todos estos compañeros
porque nos preocupa la situación actual, donde tenemos ya rumbo a 100 días sin la materia prima con la cual producimos la pasta que consume el pueblo que necesita hoy en día. Nos preocupa porque esta ausencia también nos pone en riesgo los puestos de trabajo. Ya nosotros, como repito, vamos 100 días sin actividades, lo cual nos preocupa. Los directivos de la empresa no nos dan la respuesta oportuna de por qué la ausencia de esta materia prima. El gobierno está haciendo sus esfuerzos por traer esos recursos, pero estamos igual, no recibimos la información completa y eso nos preocupa. Tenemos todos estos trabajadores que están aquí, personas como esta compañera que tenemos 30 años, 35 años de trabajo en esta planta y nos preocupa que hoy en día quedamos sin un puesto de trabajo. Esto nos preocupa ya que nuestras familias quedan en riesgo, por las cuales somos los que nosotros llevamos el pan de cada día a la casa. Nosotros vemos con mucha preocupación y mucha duda toda esta situación. Tenemos una convención colectiva que está vencida desde el mes de septiembre. No sabemos si esto forma parte de una estrategia de la empresa para de una manera subliminal decirnos que la situación, aun cuando sabemos que está difícil, no nos pueda cumplir con los beneficios. Nosotros sabemos que hay problemas en el país, pero tenemos que también ser parte de la solución. Hemos querido hacer mesas de trabajo con la empresa a manera de poder plantear soluciones para esta problemática y poder garantizar el trigo en los próximos meses. La empresa se ha negado rotundamente a darnos explicación veraz sobre lo que está ocurriendo y a buscar una solución a esta situación. Evidentemente nos hemos declarado en emergencia ante la grave problemática que está atravesando el sector licorero tachirense y sobre todo también el sector licorero venezolano. En primer lugar, las ventas han disminuido en un 60% producto del incremento del alto costo de los productos tanto importados como nacionales, que han tenido en los últimos 3 meses un incremento entre un 50 a un 300%. En el caso de la cerveza, en el último mes ha tenido 2 incrementos y ya la cerveza puede llegar a diciembre con todos estos incrementos, porque nos dicen que la otra semana se va a aumentar nuevamente la cerveza, va a llegar una caja de cerveza a 250 bolívares. También el tema del bachaqueo. Es lamentable que el sector licorero ha sido penetrado por los bachaqueros, porque hoy en día no se consiguen los productos en los anaqueles de las licorerías, sino se consigue en el norte de Santander. Antes a nosotros nos dejaban 300, 400 cajas de cerveza a la semana, ahora nos están dejando entre 30, 40, 50 cajas a la semana. También hay un problema grave en el caso de las compañías que producen la cerveza, tanto la Polar como la Regional, porque la mayoría de insumos para la producción es importado y entonces ellos ya lamentablemente no tienen los dólares que requieren para producir. Al mismo tiempo, de las plantas que tienen solo están activando la mitad. Polar tiene 4, trabajan 2, Regional tiene 3, trabaja 1. Entonces el transporte también que ha colapsado, ya no pueden traer constantemente y sobre todo para territorio tachirense se le hace más difícil al sector transporte traer todas esas mercancías para acá. Por eso nosotros nos hemos declarado en emergencia. En el Táchira han cerrado más de 18 establecimientos comerciales, licoreros y sitios nocturnos, cerca de 8. El presidente de Venezuela una vez más protestando ante los controles a la economía, ante las expropiaciones, ante las fiscalizaciones que ha venido haciendo la SUNDE y ante también la intervención que ha hecho distintos entes privados. Hemos visto cómo de manera reiterada la superintendencia esta que tenemos aquí al lado ha buscado la manera de sabotear la Navidad a los venezolanos. Hemos visto cómo además hace 2 años lo hicieron con DACA, el año pasado lo hicieron con Chrysler y este año lo están haciendo con Macro y el día de ayer con la enlatadora Iselca, el día de hoy en la mañana, buscando precisamente intervenir dentro de la economía y generar escasez. Nosotros de Vente estamos muy claros y creemos que esta ley de precios acordados, anteriormente ley de precios justos y todos estos controles que ha remitido el régimen a la economía son para poder provocar escasez y poder mantener control político sobre los venezolanos. La verdadera guerra económica que hay en Venezuela es la que tiene el Estado, el régimen, los socialistas contra los venezolanos. ¿Qué proponemos nosotros ante esta realidad? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero y lo más importante es salir de Maduro y de sus mafias. No podemos plantear ningún tipo de arreglo a la economía con esta dictadura que está aquí, porque precisamente ellos lo hacen de manera intencional. Esto es intencional. Y mientras ellos estén en el poder, va a haber escasez, va a haber inflación y va a haber todo este tipo de distorsiones a la economía y los venezolanos vamos a ser cada vez más y más pobres. Pero además de eso, hay cosas que podemos empezar a hacer. En primer lugar,
desconocer a la constituyente, y esto va con el supuesto diálogo, el mal llamado diálogo que van a hacer dentro de unos pocos días. No se puede plantear ningún tipo de negociación, entre tanto se reconozca a la constituyente. Por ejemplo, veamos cómo la constituyente, de manera ilegal, produjo un nuevo mandato con respecto a la ley de precios acordados. Esto tiene que ser desconocido por la Asamblea Nacional y cualquier acción que emane de la Asamblea Nacional Constituyente. Estos 40 años de la Fundación Empresas Polar se traduce con mucho esfuerzo, siempre con la empresa y desde su fundación dando la mano a Venezuela. Hoy nos alegra y es muy oportuno decirle a todos los venezolanos que en este ejercicio Fundación Empresas Polar atendió a más de 260.000 personas, 938 escuelas, más de 1.000 comunidades atendidas. Esto se dice rápidamente, pero la verdad es que detrás de todo esto lo que hay son equipos que buscan la excelencia, el resultado, quieren buscar la cercanía con las comunidades, quieren atender sus necesidades, y a través de nuestras líneas, tanto de educación básica como de capacitación para el trabajo, como el emprendimiento, el fortalecimiento comunitario y la recreación y el buen uso del tiempo libre, es que nos permitimos ofrecerle al país iniciativas y actividades que apoyen la capacitación del venezolano. El esquema que tiene Empresas Polar relacionado a su fundación responde al 2% de sus utilidades operativas. Es decir, si a los negocios y a la empresa le va bien, a la fundación le va bien. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, tiene planificado anunciar para este próximo lunes la agenda del diálogo con el gobierno nacional, como es la apertura del canal humanitario, eliminar las inhabilitaciones políticas y también las condiciones de las próximas elecciones presidenciales a realizarse en el año 2018. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV, Luis Gonzalo Pérez.